Nuevamente agradecer por su presencia a, a esta cuarta sesión ya de trabajo de nuestro curso. Eh, Primeramente quisiera recordar también y agradecer a las instituciones que son coorganizadoras de curso especializado de justicia juvenil y resiliencia. Eh, Primeramente a la Oficina Internacional Católica de la Infancia VICE, que tiene su sede en Ginebra, por todo este esfuerzo también congregado en el desarrollo de este curso. Agradecer también a la Universidad del Sagrado Corazón de Milán, que también está en torno a los aportes también a las contribuciones sobre la justicia juvenil y resiliencia y también en el marco de las acreditaciones, ¿no? Agradecer también al Poder Judicial, al programa Acceso a la Justicia de personas en condición de vulnerabilidad y justicia en la comunidad, que es un actor estratégico en esta organización del curso. También queremos agradecer a OPA Niños Libres, una organización del sur del Perú, que se ha visto a bien también de contribuir en esta organización. Bien, entonces, de antemano, como ven, hay un esfuerzo colectivo para que se dé positivamente el desarrollo de este curso. Muy bien, entonces, después de estos breves saludos, por favor, vamos a ver un poquito lo que vamos a trabajar esta mañana. Vamos a tener la exposición del doctor Carlos Tiffer. Carlos Tiffer es licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica, luego un magíster por la Universidad de Freiburg en Alemania, doctor en Derecho por la Universidad de Greifswald, disculpen mi alemán, no lo mastico muy bien, es profesor en la maestría de Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica, ha sido distinguido como abogado en el año 2010 por el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, donde coordina también la Comisión de Derecho Penal, se desempeña como coordinador del programa de Justicia Penal Juvenil del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente y la NUC en San José de Costa Rica, es consultor de justicia juvenil del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia UNICEF y autor de los proyectos de Ley de Justicia Penal Juvenil y de Ejecución de Sanciones Penales Juveniles de Costa Rica. Así que leo un poquito la historia y el camino y la experiencia, la expertise de Carlos también, porque espero mandarle también esta grabación y le agradezco por los aportes y también por su tiempo. Nada, con él vamos a escuchar una exposición que vamos a presentarla también a todos ustedes. Y el tema que el doctor Carlos Tiffer va a desarrollar es la especialidad de la justicia juvenil. Entonces, como verán, la especificidad de esta sesión está resaltada en la especialidad. Entonces, por favor, yo les pido que pongan mucha atención, dado que, bueno, ustedes son los expertos, el expertise de la experiencia, de la práctica, casi está en el campo, en el terreno de ustedes. Entonces, quizá Carlos Tiffer va a refrescarnos, digamos, teóricamente, con estos aportes que nos da desde la propia teoría, sino también desde esas contribuciones que están en los marcos, en los reglamentos, en los protocolos a nivel internacional, y también, por supuesto, en el marco de la Convención y de los códigos del niño y del adolescente. Entonces tenemos este marco y la metodología de esta mañana sería la siguiente. Entonces les pediría que con mucha atención, con lápiz en mano y papel, pudieran anotar estas 10 tesis que va a sustentar esta especialidad de la justicia juvenil. Entonces, Carlos Tiffer nos va a presentar un marco que le va a dar sustento a esta especialidad, perdón. ¿Ya? Entonces, la metodología es: pasamos la exposición a través del video, vamos a parar cuando Carlos Tiffer va a, a mencionar su primera tesis, paramos y vamos a recuperar los comentarios de los participantes
no solo los comentarios, quizás surja alguna pregunta que también en el grupo podamos discutirla, podamos anotarla, pero asimismo también podemos contribuir si conocemos y si alguno puede colocar en el chat. De todas maneras, nosotros tenemos un pool de documentos también que los organizadores tenemos a bien, vamos a colocarlo en la plataforma Moodle y desde este marco tendrán también retroalimentaciones a partir de sus propias lecturas. ¿Ya? Entonces, vemos el video, tomamos apuntes, paramos en la exposición de las tesis. Son 10 tesis, así que haremos varias paradas, recogeremos las participaciones y esta sería la forma de evaluación. Esta semana no habrá un trabajo grupal, no habrá un trabajo individual y lo haremos, la evaluación la haremos en el desarrollo. Les doy la bienvenida y empezamos con la exposición del doctor Carlos Tifel. Lamentablemente por esta pandemia hemos dejado de ver y de asistir al Perú. Amigos en la Fiscalía, en el Ministerio de Justicia, amigos en la Judicatura, en el Perú. Realmente un gran saludo y espero poder encontrarnos y poder vernos pronto. También un saludo a todos los colegas y amigos de la región que nos están escuchando y viendo por este medio, y desde luego también a los que están fuera de nuestra región. Quisiera decir que el tema del principio de la justicia especializada me parece un gran acierto tratarlo en un congreso de esta naturaleza, porque efectivamente se habla mucho de la justicia especializada, pero lamentablemente se reflexiona poco sobre este importante tema de una justicia especializada para los niños y para los adolescentes. Importante que la justicia especializada no solamente es una justicia especializada cuando los niños están sometidos a un procedimiento por infracción a las leyes. La justicia especializada también debe abarcar, debe cubrir la justicia que se refiere a la protección de los derechos sociales, económicos y familiares de todos los niños. Yo me voy a referir solamente a una parte de esa justicia especializada, que es la justicia especializada cuando los niños son acusados de infringir las leyes penales y son declarados culpables de infringir esta legislación. He organizado una presentación, pues la he titulado 10 tesis del principio de justicia especializada en el derecho penal juvenil, a partir de un concepto que está en la filmina siguiente, en la primera filmina. A partir de este concepto, me gustaría plantear desde un punto de vista metodológico 10 tesis del principio de justicia especializada para reflexionar sobre qué se entiende por la justicia especializada en el ámbito infraccional de la justicia para los niños y para los adolescentes. Entonces, a partir de un concepto que yo les propongo, que es el siguiente: este principio de justicia especializada consiste primero en una obligación del Estado. Es una obligación del Estado de dar una respuesta diferenciada en razón de las características subjetivas de los destinatarios de la ley. Esa diferenciación tiene que reflejarse en comparación con los adultos en un mayor reforzamiento y mayores garantías en comparación precisamente con los adultos cuando estos sujetos, estos niños, son acusados de infringir la ley. A la vez, tiene que reflejarse esta justicia especializada en una concepción del delito diferente, es decir,
una concepción distinta a cómo se entiende el delito cometido por un adulto. Y precisamente la comprensión de este delito lleva a un juzgamiento distinto que las personas adultas y que debe reflejarse en las garantías procesales del juzgamiento para los niños. Desarrollar la primera tesis, que decíamos de la primera tesis que se trata de una obligación del Estado. Entonces, esta obligación del Estado viene del cumplimiento del derecho internacional de los derechos humanos de los niños y importantes instrumentos internacionales que están en la siguiente filmina y que están aquí señalados. Ustedes pueden profundizar en esto. Yo nada más me voy a referir en lo siguiente. La Convención sobre los Derechos del Niño, en el artículo 40.3, establece la obligación de los estados de establecer instituciones específicas, dice, para cuando se alegue que los niños han infringido las leyes penales. Las reglas de Beijing, en la regla número 22, establece también la obligación de que el juzgamiento de estos niños se realice a través de un personal profesional, dice, necesario y especializado. Incluso específicamente esta regla señala que el personal encargado de administrar la justicia debe de tener características especiales para entrar en contacto con el sistema de justicia. Muy importante para nuestra región es la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el artículo 5. Vean, y aquí nada más señalo una fecha que en 1969, incluso antes de la Convención de los Derechos del Niño, ya la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 5 señala que cuando los menores, dice, puedan ser procesados, deben de ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados con la mayor celeridad posible para su tratamiento. Es decir, ya la Convención de los Derechos Humanos en nuestra región en América establecía este principio de una justicia especializada. También es importante la observación general número 24 del Comité de Derechos del Niño del año pasado. No voy a leerlos todos, pero les recomiendo que revisen los parágrafos 106, 107 y 108, en donde en el parágrafo 106 de esta observación se establece la obligación de los estados de contar con unidades especializadas en la policía, la judicatura, el sistema de justicia, la fiscalía y la disposición de defensores especializados. Lo mismo que también tribunales especializados separados de los adultos. Incluso en el párrafo 108 de esta observación del Comité de los Derechos del Niño, se habla de que los servicios que los estados brindan tienen que ser también servicios especializados. De tal forma que vemos un acervo muy importante a nivel internacional que obliga a los estados partes, y todos los países de nuestra región son parte de la convención y también de la Convención Americana de Derechos Humanos. Bueno, salvo algunas excepciones con respecto a la convención, que no vamos a entrar a ese tema, pero hay un derecho internacional de los derechos humanos de las personas menores de edad que dan respaldo a este principio de justicia especializada. Muy bien, hemos escuchado esta primera parte, la presentación de la primera tesis que nos da Carlos Tiffer.
y a partir de ahí queremos reaccionar. Lo que sí quisiera precisar es un poquito el concepto de justicia especializada que nos da Carlos Tiffer, y voy a leer su texto, y a propósito de esto, por supuesto, mencionarles que el texto que ha escrito Carlos Tiffer lo vamos a colocar en la plataforma Moodle, pero al mismo tiempo también se los vamos a pasar por las diferentes redes de conexión que se tienen, ¿no? Con las diferentes instituciones. Así que cada uno podrá desarrollar su propia diapositiva, su propio análisis, su propia reflexión, ¿no? Esta diapositiva que ha hecho Carlos Tiffer es una reflexión prácticamente de su propia experiencia. Bueno, él en el texto que nos envió, él va a definir, dice así, ¿no? Él empieza, pese a que toda definición resulta limitada, y si se quiere incorpora una cuota importante de subjetividad, si resulta necesario para iniciar una discusión y debate sobre este principio tan relevante en la justicia penal juvenil, intentar brindar un concepto nos sirva de premisa para el análisis de sus contenidos, ¿no? Así que él propone este concepto, dice así: el principio de justicia especializada consiste en la obligación del Estado de dar una respuesta diferente cuando el infractor de la ley penal es una persona menor de edad. Diferenciación que debe reflejarse en comparación con los adultos, en una concepción distinta del delito, en un juzgamiento con mayor reforzamiento de las garantías judiciales, una intervención penal mínima con una pluralidad de sanciones primordialmente socioeducativas, que podrían eventualmente ejecutarse o cumplirse por órganos especializados de la ejecución en condiciones que permitan la reinserción social del infractor penal juvenil. Bajo esta premisa de concepción, de este concepto que nos lanza Carlos Tiffer, pues lanza también esta responsabilidad de lo que ha sido su primera intervención en la responsabilidad del Estado en el marco de lo que significa la convención, las reglas de Beijing, la convención americana, la opinión consultiva y la observación general número 24. Entonces, por favor, en este momento les pediría si pueden ustedes, por favor, ver desde la participación algún análisis, comentario que podemos guiar a una reflexión antes de pasar al segundo principio. Claudia, adelante, por favor. Buen día, Roberto. ¿Qué tal? Buen día con todos y todas. Para un poco aportar en relación con la primera tesis planteada por Carlos Tiffer, que además es pues el eje, ¿no? Digamos, el motor y el corazón de este paradigma de la justicia penal juvenil. Una justicia penal juvenil diferenciada, ¿no? Especializada. ¿Qué implica la especialización? ¿Cómo se concibe esta especialización? Nos habla Carlos Tiffer de una especialización que implica tener órganos especializados para el tratamiento con adolescentes en conflicto con la ley penal. Esto, por supuesto, de la mano con lo que establece la Convención sobre los Derechos del Niño y los estándares internacionales sobre la materia. Pero además, y esto ya concordando con el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, que es nuestra norma vigente nacional sobre la materia, la especialización también implica, y esto está dentro de uno de los principios, el principio de justicia especializada, ¿no? En el título preliminar, la especialización de nuestros profesionales. No solo consiste o no solo es suficiente generar tribunales denominados tribunales especializados en justicia penal juvenil o fiscalías especializadas en justicia penal juvenil. No solo basta con generar las condiciones, que es fundamental, por supuesto, que es necesario tener operadores destinados exclusivamente al abordaje de la materia y no tener operadores que de repente, como ha venido pasando a nivel de repente judicial, ¿no? O incluso antes fiscal,
que en algunas localidades sean jueces mixtos o jueces de otras materias quienes aborden esta especialidad o estos casos contra los adolescentes en conflicto con la ley penal. Entonces, no es o no solo implica tener estos espacios o estos aparatos judiciales, fiscales establecidos, sino también la especialidad de los y las operadores y operadoras que intervienen con nuestros y nuestras adolescentes. Es una especialidad además transversal a todo el sistema. Las condiciones, las habilidades, las competencias que son necesarias para un adecuado tratamiento hacia nuestros y nuestras adolescentes, desde el primer contacto, desde la policía, desde que son denunciados o desde que son detenidos o detenidas hasta que ingresan al sistema de reinserción social del adolescente, ¿no? Pasando obviamente por el proceso judicial, fiscal y judicial respectivo. Entonces, por supuesto, la especialidad, las competencias adecuadas que deban tener nuestros y nuestras operadores también implica una justicia especializada, por lo menos bajo la mirada de lo que tanto el Código como los instrumentos internacionales han planteado. Y qué importante rescatar ello, qué importante reflexionar sobre ello, sobre todo para, con aras de fortalecer a nuestras instituciones y a nuestros y nuestras operadores en estos conocimientos, en estas competencias necesarias. Capacitarnos, incluso, y esto también lo dice el Código, no solo aquellos quienes formamos parte del sistema de justicia penal juvenil como operadores de justicia, sino también aquellos operadores sociales, aquellos equipos técnicos interdisciplinarios que van a abordar, que van a realizar las evaluaciones y van a valorar los perfiles de riesgo de nuestros y nuestras adolescentes. También es muy importante que incluso, y esto lo vivimos en PRONACEF, que incluso nuestro personal, el personal de seguridad, el personal incluso administrativo, porque no sepa y interiorice la finalidad del sistema de justicia penal juvenil, sobre qué estamos trabajando, ¿no? Sobre quiénes estamos interviniendo. Creo que es importante que tengamos ello en cuenta. Gracias, Roberto. Gracias, Claudia, por estos aportes. Decirles también que hay 9 tesis todavía que sobran, así que hay que guardar un poquito el tema también de otros elementos que va a tomar en cuenta Carlos Tiffer. No sé si hay el más. Rosa, buenos días, bienvenida. Buenos días a todos los participantes. Yo creo que hay que desdoblar las partes que nos plantea la expositora, que son de fondo. Él habla en primer lugar de una diferenciación o especialización o justicia especializada que contenga, en primer lugar, una concepción distinta del delito. ¿Qué tal tarea, no? Entonces, a prima donna, desde un raciocinio dogmático penal, y mis colegas penalistas aquí seguramente eso se plantearán, ¿estamos ante un nuevo catálogo de delitos? O la otra gran pregunta, porque es el uso diario, ¿no? ¿Cómo aplicamos el derecho penal de adultos? Porque en principio pues los delitos son los delitos, ¿no? Desde el punto de vista de su diagnóstico objetivo material y de su elemento subjetivo. Y entonces, ¿qué diferencia habrá, por ejemplo, en la visualización de un asalto y robo juvenil de un asalto y robo adulto? O de un asesinato juvenil y de un asesinato adulto. O de, no sé, pues todos los ilícitos de naturaleza sexual, asedios, tentativas de violación de adultos respecto de menores. Porque, ojo, concepción distinta del delito que tiene que ver con su parte general, probablemente más criterios de atenuación que de agravamiento, pero de repente también tiene que ver con visualización de que, por ejemplo, aquellas tapicerías de arranchón y demás primarias tal vez no deberían configurarse en el catálogo de delitos que impliquen pena privativa de libertad. O sea, tal vez deberíamos ser audaces y decir que la transgresión primaria patrimonial no debe significar pena privativa de libertad. Y entro al otro escenario, ¿ya? O sea, un poco es el primero es cómo aplicamos derecho penal de adultos, dogmática penal, de la parte general y especial,
al derecho penal de la infancia a adolescencia. No vamos a inventar un nuevo derecho penal, sino en qué variamos, ¿no es cierto? Que es esto es toda una creación heroica que deberíamos escarbar más. El maestro Juan Bustos, que Dios lo tenga en su gloria, la verdad aportó muchísimo a esto, ¿no? Hablando del procedimiento, decía que desde el punto de vista de un derecho penal de garantías, no es lo mismo hablar si los adultos tienen garantías desde la perspectiva minimalista, lo Ferraioli, los niños y adolescentes tenían que ver, si los adultos tenían doble garantía, cuando tenían atenuación, los niños tenían que dar doble o triple garantía. Entonces hay, digamos, señalamientos de línea, pero que hay que bajar ya más a la tierra, ¿no? O sea, por ejemplo, en lo que creo que podemos mejorar, hay más herramientas de juicio, es en el balance del sistema de penas. O sea, conversábamos hace unos días con la gente de Cedro, que ha tenido experiencia anterior en materia de sistema de penas, y compartía un operador cómo es en Estados Unidos, ¿no? Un chico en Estados Unidos sí le aplican una pena de trabajo comunitario, pero realmente efectiva, no simbólica. Es decir, no es que nuestro juez de familia, para no mandarlo, digamos, a Maranga o a Ancón, ¿no es cierto?, lo manda al SOA, al Servicio de Orientación al Adolescente, pero ahí, en realidad, el trabajo comunitario no es fiscalizado ni dirigido por el Estado, es decir, por el ente jurisdiccional. Por ejemplo, refería que los chicos en Estados Unidos sí van a limpiar calles, sí van a hacer tareas específicas en nosocomios, sí van a dar charlas en los colegios. En otras palabras, hay una ejecución penal que implica que ese menor entienda en ejercicio de la sanción, que no es privativa de libertad, pero implica un cumplimiento de una obligación que se evalúa el sistema de penas que se aplica. Entonces yo creo que ahí, entre Poder Judicial y Pronacer, deberíamos pensar en un convenio, en primer lugar, para que el Poder Judicial aplique más este tipo de sanción, que duda cabe, pero además que no solo aplique la sanción, sino que haya un método mucho más efectivo de seguimiento del cumplimiento real de esa sanción, para que el joven sienta pues, que lo que hizo está mal. Y lo último, disculpen, tiene que ver en general con el sistema procesal, ¿no? Es otra gran pregunta. ¿Cuál es la diferencia? Tenemos el nuevo código especializado, pero por ejemplo, en el acusatorio, la oralidad, sacando buena práctica de la conferencia que tuvimos la semana anterior, se ejecuta, o sea, el joven oraliza, el joven expresa realmente sus puntos de vista en las audiencias, en algunas sí, ¿no? Pero creo que mayoritariamente no. Entonces, tal vez a mí lo que siento que tenemos más debilidad es en el terreno de la dogmática, ¿no? O sea, ¿qué criterios deberíamos comprender? Por ejemplo, en el sistema de penas para aplicación o no de penas menores por minoridad, pero también para entender, por ejemplo, en sicariato juvenil la inducción de familiares de delincuencia organizada para ese sicariato, o el uso de un sistema de penas menor para la inducción a esa conducta comisiva. Y entonces me parece bien interesante la presentación, pero siento pues que tenemos que bajarla a la tierra, ¿no? En el sentido de qué cosa eso significa, cómo se comen esos postulados teóricos de garantías. Muy bien, Disculpen, Rosa. no voy a hablar Gracias. más. Tenemos una Gracias. más, vamos a tomar para esta parte. Jorge Barrenechea, por favor. Creo que cuando se menciona de conceptualización, queda muy claro, a lo menos desde mi óptica, que lo que se está diciendo es, no tenemos que cambiar la dogmática penal ni el tipo penal. Lo que proponen las normas internacionales y que Carlos Tiffer recoge en una especie de catálogo de recopilación de algunas de ellas, es básicamente que cuando hablamos de concepción, debemos entender qué es la manera de entender el delito
o infracción cometido por el adolescente. Nada más. Y esa manera de entender, por ejemplo, en el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, ya queda bastante clara. Cuando se exige, es una parte obligatoria, la intervención de los equipos interdisciplinarios. Ellos van a entender, van a ayudar al operador, fiscal, juez, a entender mejor el delito. Y esa es la clave, entender qué es concepción. Y concepción no es otra cosa más que idea, opinión, como decía, o manera de entender algo. Segunda idea, solemos confundir capacitación y lo solemos sumar que estar capacitado es ser especializado. Y eso solo es una parte. A esta capacitación hay que sumarle la expertise, la experiencia. Entonces, cuando una persona se capacita y además tiene experiencia en lo que realiza, o sea, años de función, decimos que es una persona especializada. Cosa que obviamente, para citar un ejemplo pequeño, en la policía, en nuestro caso de Perú, no sucede porque son constantemente rotados. Nunca se logra la especialización. Pueden recibir cursos, pero no tienen el tiempo para la expertise, ¿no? Y lo tercero, y también muy puntual, cuando decimos dar una respuesta diferenciada, también podríamos recogerlo en un concepto muy importante, que es el espacio amigable, que muchas personas solamente lo entienden como infraestructura, pero espacio amigable es la concepción global de cómo podemos recibir al adolescente infractor, no solo en un espacio físico adecuado, sino que quienes lo atienden, todo el servicio de justicia, además tengan capacitación y expertise. Gracias, Roberto. Gracias, Carlos. Jorge, perdón, y estupendo estos aportes y estas precisiones. Bueno, hemos pasado una primera tesis que es el cumplimiento del derecho internacional de los derechos humanos de las personas menores de edad. Frente a este análisis que tenemos, vamos a escuchar ahora la segunda y la tercera tesis. La siguiente tesis que me gustaría exponerle es la correspondencia de esta obligación en un Estado democrático dentro de su diseño legislativo. Esto es muy importante porque nos lleva a dos principios de suma relevancia, que lo que es el cumplimiento formal, digámosle, y el cumplimiento material de este principio de justicia especializada. Yo diría que la mayoría de los países de nuestra región, independientemente de la técnica legislativa, a veces de una manera mejor y a veces de una manera no tan bien, incorporan este principio de justicia especializado. Aquí he puesto el ejemplo de Costa Rica y de Perú, por ser nuestro país anfitrión. En el caso de Costa Rica hay 3 legislaciones: la Ley de Justicia Penal Juvenil del 96, el Código de la Niñez y la Adolescencia, que me disculpo que lo omití en la filmina, por eso es mejor siempre revisar las filminas y después en el documento escrito hacer todas las correcciones. Hay una ley especial que es una ley de ejecución de sanciones penales juveniles que regula todo el ámbito de la ejecución del 2005. En el caso del Perú, me disculpan si hay algún error, encontré que está vigente el Código de los Niños y Adolescentes, que es la ley 27.337 del año 2000. En el artículo 133 se habla de la jurisdicción y dice que la potestad jurisdiccional del Estado en materia de familia se ejerce por las salas de familia, de los juzgados de familia, de los juzgados de paz, letrados en los asuntos que la ley determine. La casación será resuelta por la Corte Suprema de Justicia. Dice, los juzgados de familia asumen la competencia en materia civil, tutelar y de infracciones y se dividen en tales especializaciones, siempre que existan como juzgados especializados. Es decir, Perú tiene una organización, de acuerdo a este artículo, diferente, porque en el caso de Costa Rica, la jurisdicción de familia está totalmente separada de la jurisdicción propiamente de la infracción penal, que es lo que se denomina la jurisdicción penal juvenil. Pero interesante, revisando la jurisprudencia
Constitucional del Perú, me encontré con un voto, el voto 5966-2008 del Tribunal Constitucional, que dice: el Código de los Niños y Adolescentes, esta ley que acabo de indicar, implementa sus derechos y libertades, regula el Sistema Nacional de Adopción y las funciones de las instituciones familiares y establece, dice, el sistema de justicia especializado. Es decir, de acuerdo a la interpretación del Tribunal Constitucional del Perú, hay un sistema de justicia especializado que desciende de esta ley, la 27.337. De tal forma que jurisprudencialmente también en el Perú existe un sistema especializado. Entonces, esta obligación del Estado, en primer lugar, es una obligación que se cumple, digamos, en el ámbito legislativo, con estos dos ejemplos que hemos puesto, pero también en el ámbito institucional, a través de la creación de órganos especializados como la policía, los fiscales, los defensores, los jueces, el sistema de ejecución, que tiene desde luego un alto costo en nuestros países. El tema de los costos es muy importante, pero que es una obligación de carácter internacional y en el ámbito de los derechos humanos, de tal forma que el tema de los costos no es una justificación del Estado para dar cumplimiento con esta obligación internacional. Ahora, el ámbito de la especialidad no se queda en el ámbito legislativo, no se queda en el ámbito institucional, sino que también va más allá, una jurisdicción especializada y que genere un ámbito jurisprudencial especializado de la normativa nacional e internacional. Esto es muy importante para la interpretación de cada caso en particular. Pero vamos a desarrollar la siguiente tesis, la tesis número 3, para ver que no es suficiente esto. En la tesis número 3 que me gustaría exponerles es la obligación de establecer una respuesta diferenciada cuando el infractor de la ley sea una persona menor de edad. En esta tesis número 3 me gustaría explicarles que la relevancia de esta especialización deviene precisamente por los sujetos. La Convención de los Derechos Humanos es un catálogo amplio de derechos en donde su núcleo principal es precisamente entender a los niños como sujetos de derechos. De tal forma que la intervención estatal tiene que tener en consideración precisamente que esta legislación va destinada a personas menores de edad, es decir, personas que deben de ser concebidas como personas en desarrollo, tanto psíquico, físico y emocional. Esta diferenciación es muy importante porque de lo contrario, si no hay una diferenciación a partir de esta concepción de los sujetos, entonces lo que estamos generando es una interpretación acorde más bien a la justicia penal de los adultos. De tal forma que la reacción estatal frente a la infracción penal tiene que ser de una manera menos severa, menos estricta, una justicia más benévola para los adolescentes en comparación con los adultos. De tal forma que se permita una reducción de la estigmatización que produce, ya sabemos, el sistema de justicia.
Un aspecto importante que me gusta a mí resaltar es la finalidad de la sanción o de la eventual sanción que se imponga y que tiene que marcar esa diferenciación es precisamente el principio educativo o socioeducativo, como señalan algunas legislaciones, en las consecuencias que las personas menores de edad deben de asumir, porque vamos a ver también posteriormente, también hay un principio de responsabilidad dentro de esta justicia especializada. Entonces, vamos a parar ahí para ver algunas reacciones de los participantes, por favor. Hemos escuchado la segunda tesis corresponde a una obligación del Estado democrático dentro de su sistema penal, y la tercera es que la tercera tesis que establece una respuesta diferenciada cuando el infractor de la ley penal sea una persona menor de edad. Bueno, en este ámbito, en la primera tesis, en la segunda, por favor, estábamos en el marco del ámbito institucional, y lo que ha provocado Carlos Tiffer es también este ámbito desde la policía, la fiscalía, los centros de ejecución, etcétera. Todo este tema de recursos versus costos también, por ahí ha ido un poco la reflexión también. Recordar Bruno van der Maan la semana pasada también hacía hincapié en los temas de algunas investigaciones sobre algunos temas referentes al sistema mismo. Bueno, se destacaba la gran ausencia, ¿no? También por ahí podemos ver algunas pistas que pudieran darnos algunas luces. Patricia Beltrán, por favor, adelante y bienvenida. Muchísimas gracias. En primer lugar, agradecerle que me den el uso de la palabra. No puedo prender la cámara, no sé qué sucede. Pongo OK, pero me dice que no puedo acceder a la cámara. No hay problema, se me escucha bien, creo. En este segundo principio, obviamente una consecuencia y complemento del primero que hemos visto, hay que tener en cuenta que la motivación de decisión judicial y de cada uno de los actos procesales que se realicen en el proceso respecto a los adolescentes en conflicto con la ley penal tiene que tener un enfoque muy vinculado a los derechos humanos y sobre todo aquellos que están contenidos en la Convención de los Derechos del Niño y en las normas especiales que sobre ellos se aplican. Hay que tener en cuenta que la visión de los jueces el día de hoy es distinta. Es una visión donde al adolescente, al o a la adolescente, se le considera un sujeto de derechos. Ya no podemos seguir hablando de que es una persona que tiene cierta incapacidad. Ya no, es un sujeto de derechos por sí mismo. Ya es un sujeto que necesita y requiere tener a su juez, a su jueza, que le explique, que sobre todo busque que él entienda, comprenda que su actuar no fue el más adecuado. ¿Y cuál es este enfoque que él tiene que tener ahora? No solamente para restaurar el daño, porque tiene que saber que cometió y causó un daño a una persona determinada o a un grupo de personas, y que este daño tiene que de alguna manera restaurarse, ¿no? Como hemos leído en las lecturas, qué importante es que los adolescentes vean un futuro distinto, pero también que comprendan que su actuar no fue bueno ni para él, para su desarrollo, o para ella, para su desarrollo integral, pero también para su sociedad. Es la única manera que las decisiones judiciales van a causar ese impacto que todos nosotros buscamos, ¿no? Hemos visto en otros ordenamientos jueces y juezas que incluso en sus decisiones, el contenido de sus decisiones tiene un mensaje personalizado, dirigido al adolescente, ¿no? Tú has hecho tal cosa, ¿no? Y eso por esta razón no estuvo bien, pero tienes la oportunidad de poder salir adelante. Entonces, este lenguaje del cual hemos estado hablando la semana pasada, ¿no? El uso de la comunicación asertiva con ellos, debe estar contenida en las decisiones judiciales. Creo que por ahí va este segundo principio, que es complemento ideal y consecuencia a su vez del primero. Gracias. Freddy, adelante y bienvenido, por favor. Sí, buenos días, Roberto. Bien, buenos días a todos los participantes. Bien, vemos esta segunda tesis, que es la correspondencia a la obligación del Estado democrático dentro del sistema penal,
Justamente el ponente hizo la alusión a que tenemos el Código de Niños y Adolescentes, pero también lo tenemos en lo que es el Código de Responsabilidad Penal, el Decreto Legislativo 1348 y el reglamento, ¿no? Y también, o sea, sí lo tenemos, pero establecía que también debería hacerse el ámbito institucional, es decir, es la especialización que hay desde la policía, la fiscalía y a nivel de ejecución lograr la reinserción social a través de los profesionales especializados en la materia, ¿no? Pero el último ámbito que estableció que el tema jurisprudencial me parece en este caso de vital importancia porque lo que se busca también es que se genere predictibilidad en las decisiones que se va a tomar sobre estos adolescentes infractores. Es decir, no puede pasar que en una corte nosotros tenemos cortes independientes, ¿no? A nivel 35 cortes, a nivel nacional, en la cual se decidan de una manera distinta al otro frente a un caso similar, ¿no? Entonces, en esta lo que se busca es la predictibilidad y para ello deberían realizarse algunos acuerdos plenarios sobre la materia para que generen esta uniformidad en las decisiones y no tengamos nosotros como PRONACEG a veces recibir o ver sentencias similares con distinciones totalmente distintas, ¿no? Entonces, esta predictibilidad también genera confianza en la administración de justicia de estos menores infractores. Freddy, muchas gracias por este aporte. Muy bien, la clase pasada, Bruno me contaba, salió un tema interesante sobre el tema de escucha. Hemos tomado nota a nivel de OPA Niños Libres para ver que si desde esta reflexión pudiéramos abrir espacios de formación. Y yo acabo de anotar algo que quizá lo voy a poner al debate de las instituciones también, todo este tema de la restauración, cómo vamos entendiendo la restauración, ¿no? La restauración para el cambio desde los diferentes aspectos, tanto en la no judicialización, en la judicialización o en el cumplimiento de la ejecución de la medida, ¿no? Es importante lo que decía Rosa también. Hay que ver cómo entendemos el trabajo comunitario. En alguna de las intervenciones, muchas veces de los eventos internacionales decían, ¿por qué el trabajo comunitario tiene que verse también como castigo, ¿no? ¿Por qué no lo vemos, por qué no vemos en esta dimensión de este ámbito de la emoción juvenil también que tiene que estar implícita la justicia juvenil, ¿no? Y veíamos, por ejemplo, los chicos podrían ir a la piscina, los chicos podrían pintar una obra de arte, ¿por qué tiene que tener esta connotación de castigo? Era bien interesante, por eso he anotado yo este tema de la restauración para ver si podemos conversar y ver cómo se está trabajando la restauración en los diferentes ámbitos en América Latina, ¿no? Entonces he tomado nota de este tema que me parece importante como un aporte del curso. Muy bien, vamos a escuchar ahora, si no hay más intervenciones, por favor, la tesis 4, 5 y 6. Como cuarta tesis, me gustaría ahondar en los criterios de diferenciación que deben compararse necesariamente con los adultos infractores. En esta cuarta tesis, me gustaría explicarles a continuación los siguientes aspectos. El derecho penal de los adultos no puede asimilarse al derecho penal juvenil. En la medida en que la justicia penal juvenil, la justicia para los adolescentes, se parezca a la justicia penal de los adultos, nos estamos alejando del principio de la especialización. Por eso el proceso debe de establecerse con criterios diferenciadores, no solo de la persecución, sino del juzgamiento. Cuando se utilizan institutos que son propios de la justicia penal de los adultos dentro de la justicia juvenil, nos alejamos a la justicia especializada. Es muy importante, por ejemplo, hacer énfasis en que esa diferenciación debe centrarse en actos procesales claves, como por ejemplo la acusación. Los criterios de persecución del Ministerio Público, por ejemplo, para formular una acusación, no pueden ser los mismos que utilizan para los adultos, aunque los delitos formalmente sean los mismos, como posteriormente voy a referirme. Un aspecto fundamental son los criterios de determinación de las sanciones cuando procedan
estas sanciones, porque vamos a ver también que la sanción debería de ser también el último recurso, pero la diferenciación que me gustaría marcar en esta cuarta tesis, en el principio de la determinación de las sanciones. Todos sabemos que la determinación de las sanciones es una labor eminentemente jurisdiccional, es decir, es una labor de los jueces determinar la sanción. Los criterios de determinación de la sanción en los adultos generalmente giran alrededor de la gravedad del hecho. Dependiendo de la gravedad del hecho, así generalmente va a ser la sanción en la justicia penal de los adultos. En materia penal juvenil, debería de ser otros principios específicos, como por ejemplo, nada más para señalarlo, el principio de la proporcionalidad y específicamente el principio de la idoneidad y el principio de la necesidad. Estos subprincipios de la proporcionalidad, la idoneidad, tiene que ver con el medio y fin. Es decir, si se impone una sanción en la justicia penal juvenil, tiene que ser con una finalidad, y la finalidad es una finalidad socioeducativa, es una finalidad de reincorporación social, es una finalidad de apartar a los adolescentes de una vida en conflicto con la ley penal. Y además también fundamentarse la determinación de una sanción en el subprincipio de la necesidad. El juez debería preguntarse, ¿es necesario la imposición de esta sanción? ¿Es necesaria la imposición de la sanción privativa de libertad? Por ejemplo, en Costa Rica, muy interesante, una jurisprudencia del Tribunal de Apelaciones que ha anulado sentencias de jueces de primera instancia porque no valoraron la necesidad de esta sanción, por ejemplo, privativa de libertad, versus otras sanciones. Es decir, ¿por qué el juez descarta una libertad vigilada y se encanta por una sanción privativa de libertad? Para avanzar, la quinta tesis, la especialización implica también una concepción diferente del delito, cuando el autor es una persona menor de edad. Esto es muy, muy importante porque generalmente cuando se habla de la especialización, bueno, dice, sí, aquí tenemos una justicia especializada porque tenemos jueces, fiscales y tenemos una jurisdicción, hay un juzgado, hay una jurisprudencia, pero la justicia especializada en el ámbito de la infracción va más allá, va más allá de las cuestiones formales, de las cuestiones institucionales. Y quisiera recalcar en esta tesis, en esta quinta tesis, que el delito que comete una persona menor de edad debe de visualizarse como un hecho diferente. Primero, como un incidente de juventud y no como el inicio de una carrera delictiva. Es decir, como menciona mi profesor Kaiser en Alemania, dice una expresión muy bonita, que el delito juvenil debe entenderse como un episodio de juventud, es decir, algo pasajero, algo que la persona puede superar precisamente por la edad en la que se encuentra. Y entonces esto también nos lleva a la ponderación de los elementos subjetivos, personales y familiares que pudieron haber incidido en el hecho delictivo, y además esos mismos elementos subjetivos tienen que ser valorados a la hora de determinar la sanción. Pero esta concepción del delito juvenil, que es uno de los temas también, aparte del tema histórico que mencionaba Bruno, que me parece a mí que es muy poco desarrollado, es que las categorías jurídicas penales, bueno, y los que son penalistas van a entender esto muy bien, no
se han desarrollado para ser reinterpretadas en el derecho penal juvenil. Por ejemplo, la categoría de la acción. Todos sabemos que es un elemento básico de la teoría del delito, la acción. Es un tema muy complejo, es un tema incluso hasta de carácter filosófico, si se quiere, pero la actuación, la acción delictiva tiene que releerse, reinterpretarse en la justicia juvenil. ¿Por qué el adolescente actúa en esto? Creo que hay que reflexionar y no podemos utilizar los criterios de la justicia penal de los adultos. Otro tema muy importante, una categoría fundamental en el derecho penal, es el tema de la participación, es decir, cuando participan dos o más sujetos en la comisión de un hecho delictivo. Es muy importante porque generalmente cuando se habla de formas de participación, cuando hay una participación de más de un sujeto, generalmente los tipos penales son agravados cuando se comete con la participación de otros. Pero resulta que los adolescentes, la mayoría o hay una gran cantidad de conductas que las realizan en grupo o en participación, porque precisamente por la edad hay una gran compenetración con respecto a sus grupos pares, es decir, sus grupos de adolescentes, en los cuales participan en diferentes acciones. Y así otras categorías que por razones de tiempo no me puedo referir, pero por ejemplo el tema del dolo o el tema de la culpabilidad. Es fundamental hacer una relectura del concepto de la culpabilidad, por ejemplo, el tema del reproche. Ustedes saben que la culpabilidad se fundamenta en la capacidad que tienen los individuos de la adecuación de su conducta a las normas. ¿Qué exigibilidad se le puede dar a ciertos adolescentes que están en condiciones de vulnerabilidad o en ambientes criminógenos familiares? Por ejemplo, una familia completa que se dedica a vender droga, un niño que ha visto toda su vida que el medio de vida de su familia es la venta de la droga, ventas de menudeos. Más bien el niño incorpora que tiene que ayudar a la actividad económica familiar. Y entonces el grado de exigibilidad para determinar una culpabilidad, y la culpabilidad es fundamental para el tema también de la determinación de la culpabilidad. Por eso, esta quinta tesis me gustaría concluirla con esta idea de que el juicio de reproche de una persona menor de edad puede ser inferior a su culpabilidad. Es decir, la culpabilidad puede ser menor, muy importante, ¿verdad? Y esta culpabilidad tiene que valorarse de una manera diversa con respecto al juicio de reproche y particularmente en el tema de la determinación de las sanciones. Es todo un tema, es un tema más técnico penal, perdón para los que están dando información penal, pero que sí se requiere de valorar. ¿Por qué? Porque se está realizando un juzgamiento en una justicia especializada por la comisión de un hecho delictivo. Como sexta tesis, para entender este principio de justicia especializada, me gustaría referirme a un tema fundamental, es que el juzgamiento, decía en el concepto, debe de realizarse con mayores garantías judiciales. Es decir, las garantías, que nadie duda que un procedimiento penal ahora en un estado, desde luego, un estado democrático, un estado de derecho, tiene que hacerse de acuerdo a unos estándares de garantías judiciales que son admitidas internacionalmente para considerar un juicio justo, o como conocemos nosotros, un juicio que cumple el debido proceso en nuestra región. Para esto, lo primero que me gustaría indicar es que la justicia para los adolescentes tiene que ser una justicia accesible, es decir, una justicia no accesible en el
cumplimiento de este principio básico que tenemos todos los ciudadanos del acceso a la justicia, sino que sea una justicia comprensible, una justicia con afinidad. Yo he oído el término una justicia amigable con los niños, suena muy bien. A mí me gusta más una justicia con conexión, es decir, ¿con conexión a qué? Con conexión a los derechos de las personas menores de edad, pero también con conexión al sentido de la responsabilidad que tienen que tener las personas menores de edad por la comisión de estas conductas. Responsabilidad que mencionaba anteriormente, tiene que ser diferente a los adultos, atenuada y tomando en cuenta todas esas condiciones, pero responsabilidad. Entonces, una justicia accesible y con conexión a los derechos y también a la responsabilidad. Precisamente, este reforzamiento de las garantías se da, ¿por qué? Porque la mayoría de las personas, y esto es una realidad que tal vez no merece ni siquiera una comprobación empírica, de los niños o los adolescentes que ingresan a los sistemas de justicia, son niños que se encuentran en condición de vulnerabilidad. Y yo diría en una condición de vulnerabilidad doble, no solamente por condición de su edad, que ya eso convierte a una persona menor de edad en una condición vulnerable, sino también por sus condiciones adversas, generalmente sociales, económicas, con déficits educativos, problemas de adicción, una historia personal de muchas dificultades. Es ahí en donde precisamente se requiere que la justicia sea una justicia reforzada con respecto a las garantías judiciales que internacionalmente se consideran. Para que esta justicia sea entonces una justicia accesible y comprensible, tiene que abandonarse esta concepción adultocentrista del proceso y de la responsabilidad. Hay que ponernos en lugar de los niños y de los adolescentes sometidos a este proceso. Desde luego que las garantías también tienen que verse reflejado, por ejemplo, en plazos breves. La duración de los procesos de los adultos jamás puede utilizarse como criterio para el juzgamiento de un niño. Tiene que establecerse una máxima prioridad en la tramitación. Es decir, los expedientes de los niños deben de ser urgentes y sobre todo los que se refieren a infracciones de la ley penal. Un principio muy importante es la desformalización, que voy a referirme posteriormente, pero que tiene que ser también una garantía de este tipo de procesos, así como la confidencialidad del proceso, por ejemplo, la protección del nombre, la protección de la imagen, la protección del origen, la protección de su domicilio. ¿Por qué? Porque como mencionaba anteriormente en otra de las tesis, se debe de evitar la estigmatización que produce el proceso penal. Y me gustaría señalar que en este reforzamiento de las garantías judiciales para las personas menores de edad, como característica del principio de la justicia especializada, es realmente la excepcionalidad, sin lugar a dudas, de la detención provisional. La detención provisional ya sabemos que tiene un roce, un choque con un principio, que es el principio de la presunción de inocencia, y que se abusa en la justicia penal de los adultos. En los niños, una detención provisional o una prisión preventiva, como lo conocen en algunos lugares, debería de ser realmente el último, pero último recurso. Bien. Entonces, hemos escuchado la cuarta tesis, que son los criterios de diferenciación, deben compararse necesariamente con los adultos infractores penales, ¿no? Esta diferenciación de la que hablamos en un momento también. Y la quinta tesis tiene que ver con la especialización
y que implica también una concepción diferente del delito cuando el autor sea una persona menor de edad, ¿no? Entonces volvemos a este tema de la especialización. Y ahí es muy importante lo que nos dijo Jorge Barrenechea también, decir, esta reflexión sobre estos temas de la especialización, de la especialidad, ¿qué significa esto? Esto hay que tomar nota, por favor, porque es un elemento vital, digamos, en la reflexión en los diferentes ámbitos también. Y es interesante también la secta que nos presenta Carlos Tiffer: el juzgamiento debe realizarse con mayores garantías judiciales. Vamos a escuchar algunas reflexiones, algunas participaciones. Teresa, por favor, bienvenida. Bien, yo solo quería comentar una breve reflexión sobre la especialidad y también sobre la sexta teoría que nos presenta Carlos Tiffer respecto a que tener que entender que en el sistema de justicia penal juvenil tenemos una impartición de justicia a un sujeto diferente que está en proceso de desarrollo. Y si nosotros también tomamos un poquito de lo que es la teoría de la personalidad delictiva de Eysecken, ¿no? Vamos a ver que en muchas ocasiones esa personalidad que tiene el ser humano se va a ir construyendo poco a poco. Y ahí es donde debe incidir el sistema de justicia penal juvenil para interrumpir ese proceso, ¿no?, de camino hacia una formación delictiva y reeducar y poder nosotros recuperar a ese adolescente. Tengamos en cuenta que nuestro sujeto de derechos en este sistema para poder intervenir es una persona en condición de vulnerabilidad que tiene justamente no solo las limitaciones físicas, fisiológicas, psicológicas, sino que también, ojo, se encuentra dentro de una relación asimétrica de poder con el adulto que lo cría, con el adulto de quien ese adolescente depende. Entonces, la intervención del órgano jurisdiccional debe ser mucho más intensa, porque no solamente tenemos al adolescente y a la conducta infractora, tenemos a todo su contexto, a toda su familia, su estilo de vida, su cosmovisión, su entorno familiar. Y ese entorno familiar que muchas veces ha influenciado en la conducta delictiva. Entonces, tenemos esa doble tarea, a diferencia de un sistema para adultos. Y esta relación asimétrica, en muchas de las ocasiones, ha sido para nosotros un obstáculo para nosotros poder reeducar a los menores, porque no contamos con la predisposición del adulto de quien ese adolescente depende. Entonces, realmente considero importante la sexta teoría respecto a la accesibilidad que debe de tener el adolescente en conflicto con la ley penal, pero no solo focalizada en él, ni focalizada en los hechos que realizó, sino focalizada en que en realidad debe ser en todo su entorno. Y sobre todo establecer garantías procesales que permitan el respeto de los derechos fundamentales. No podemos decir que es una justicia especializada porque tengo leyes especializadas, porque tengo procedimientos especializados, sino el trato diferenciado que debo dar yo a una persona que está en proceso de formación, que está en proceso de desarrollo, que no ha adquirido todas las capacidades para ejercer su autonomía de voluntad de manera plena. Muchas veces en los tribunales es tratado como un adulto, estigmatizado. Largas horas de espera, de entre 8 a 9 horas de espera, para que el juez le pueda decir que está disponiendo su internamiento preventivo en un centro juvenil. 8, 9, 10 horas de espera para que el juez le diga entrega a sus padres. Es una violencia institucional, este incumplimiento de las garantías procesales que debe haber en este sistema. Gracias, Roberto, por la oportunidad. Teresa, muchas gracias. Muy bien, vamos, tenemos a José Sarabia y después Rosa Mavila. Muy buenos días. En realidad estos 3 puntos me parecen muy importantes e interesantes en analizarlo.
porque tiene mucha incidencia en el ámbito de la justicia penal, en el proceso penal, en realidad, porque cuando hablamos de una diferenciación en el derecho penal y en el proceso penal de adultos y de juvenil, bueno, tiene toda la razón, y es algo que nos pasa en la práctica a nosotros y que hay que empezar a corregir. Nuestro Código de Niños, Niñas y Adolescentes establece de que nosotros podemos aplicar de manera supletoria el Código Procesal Penal de Adultos. La pregunta es, ¿cómo se aplica? ¿De manera taxativa, literal, o se aplica con un enfoque a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, como establecía la doctora Patricia Beltrán, conforme a las normas internacionales, ¿no? Y una gran preocupación, y a la doctora Teresa no deja mentir, que cuando hemos ido a varios centros juveniles para escuchar a los niños como jueces, nos damos con la sorpresa que muchas de las preguntas es, ¿se me han acumulado las medidas socioeducativas? Es una suerte de aplicación de la acumulación de las penas en adultos, y a nosotros nos causa una gran sorpresa. Entonces todavía tenemos algunos enfoques no acordes a la aplicación de algunas figuras procesales penales de adultos que no deberían aplicarse a los niños, niñas, adolescentes, en este caso adolescentes, que han infringido la ley penal, ¿no? Entonces esas figuras penales deben ir, algunas que son garantistas deberán aplicarse, pero con este enfoque educativo, con este enfoque de justicia restaurativa, que sí se puede realizar, que sí se puede interpretar. Otra de las partes importantes que hablaba en la exposición, Jorge, nos habla sobre la aplicación del principio de la proporcionalidad. Importantísimo, porque antes de la vigencia del Código de Responsabilidad Penal de los Adolescentes, los jueces teníamos una alta discrecionalidad para señalar o indicar las medidas socioeducativas, situación que muchas veces esa discrecionalidad se convertía en una arbitrariedad, quizás no con una intención negativa, sino con una intención paternalista, que no es la figura que debería aplicarse. Ahora nuestro código nos habla tanto en los criterios para determinar las medidas socioeducativas como los elementos para dictar una internación, que forzosamente los jueces, y esto va también que no solamente es para los magistrados, jueces, sino también para los fiscales, hacer este análisis de principio de proporcionalidad. La necesidad de la medida es necesaria, la medida es idónea. En mi juzgado, por lo menos, cuando un fiscal remite un dictamen sin este análisis, el dictamen es devuelto, o en todo caso, en la audiencia de lectura de la medida socioeducativa tendría que justificar por qué ha considerado que esa es la medida que debería imponerse o proponer esa medida, ¿no? Esto es muy importante y ya lo tenemos nosotros en nuestro Código de Responsabilidad Penal de los Adolescentes y hay que aplicarlo. Respecto a los últimos puntos que me pareció sumamente importante, y sobre esto de la proporcionalidad, tener en cuenta pues, los elementos subjetivos, ¿no? La personalidad, la familia, y importantísimo y valioso el equipo interdisciplinario que no lo tiene la justicia de adultos, es algo para nosotros, ¿no? Los jueces de adolescentes en conflicto con la ley penal. Y finalmente, este análisis de los elementos del tipo penal, y eso me parece muy interesante, inclusive para escribir algunos artículos, si los elementos del tipo penal deben ser aplicados de igual manera a los adolescentes. Y es algo que a mí se me ronda mucho por la cabeza, porque desde ya el Código Procesal Penal el Código Penal cuando habla de culpabilidad, dice que los adolescentes no están en ese grupo de culpabilidad porque son inimputables, ¿no? Entonces, ¿cómo analizamos nosotros el reproche personal, conocer el acto, si es contrario a derecho, si conocía el adolescente eso, que haya podido actuar de otra manera? Y acá Jorge nos da una solución que me pareció muy interesante, porque estamos hablando o analizándolo que no estamos ante un inicio de la criminalidad, sino ante un incidente de la juventud. Y eso me trae a colación los casos del delito contra la libertad sexual, que tenemos adolescentes de 14 años, ¿no? Con niñas de 12, por ejemplo. Y un psicólogo especialista nos podrá explicar de que estamos ante el despertar sexual de estos adolescentes y que sin una mala orientación ellos no pueden de alguna forma, si no tienen una buena orientación sexual, lo van a cometer, ¿correcto? Porque no hay una educación al respecto.
Sin embargo, para los adultos, eso en el código, pues estamos hablando de cadena perpetua, estamos hablando de unas situaciones muy graves ahí respecto a la gravedad de los adultos contra los hechos de los niños, de los adolescentes. Y como bien hablaba Teresa, pues hay figuras como el robo agravado y el hurto agravado, en la cual la grabación para los adultos a veces es un comportamiento de los mismos adolescentes por su forma en su minoría de edad, como estar en grupos, tú mismo lo señalabas, Roberto, ¿no? Estar en grupos, situaciones que tenemos que verlo no como agravantes, sino como circunstancias intrínsecas del comportamiento de la edad de los adolescentes. Muchas gracias. Ok, gracias José y gracias a Teresa, José también por este aterrizaje forzoso que nos permiten ver la realidad, un pedacito de esta realidad, pero al mismo tiempo también alentador en el sentido de que, como mencionaba José, es decir, preparar algunos artículos sobre estas situaciones, sobre estas evidencias, sobre estos diagnósticos o realidades. Es interesante porque es a partir de ahí que podemos encontrar, digamos, un debate, una reflexión más alturada. Rosa. Sí. Perdona que le haya hecho esperar. Adelante. No, al contrario, está muy bien porque la última participación tiene particular coincidencia con lo que yo creo. Miren, hubo una matiz en mi primera participación y otro partícipe cuando decía que en realidad no hay que la diferenciación y la concepción distinta del delito, decía el otro partícipe, debe significar no un nuevo catálogo del delito, sino entender mejor el delito. Yo creo que esa aseveración es cierta en parte. ¿Por qué pienso que solo en parte? Porque en realidad lo que nos acaba de exponer el disertante nos habla en el fondo de una nueva teoría del delito, en la que se está por encima de principios muy arraigados en la teoría clásica del delito, como el principio de determinación, que es la definición inequívoca de la conducta penal, es decir, la reflexión sobre la pena, pero centrada en el hecho. Y lo que nos está planteando esta nueva filosofía de la pena es la reflexión sobre el hecho centrada en la edad y no en la culpabilidad. Es otra visión de la teoría del delito. Es decir, una reflexión centrada en un criterio de necesidad sobre el tipo de pena y en el tratamiento, más que en el criterio de la prevención general disuasiva o de contramotivación genérica. Está entrar en la edad y no en la culpabilidad. Y cuando se habla de culpabilidad, no la culpabilidad clásica del derecho penal de adultos, es decir, dolo, impericia, negligencia, etcétera, sino edad, pues vulnerabilidad. O sea, es otra teoría en el fondo de raciocinio sobre la naturaleza de la pena. Y entonces es un enfoque, sí, pues restaurativo, pero, y eso es lo último que digo, pero que no debería ser declarativo. Miren, queridos amigos, yo sé que nos estamos reuniendo entre gente de todos los ámbitos, básicamente garantista, ¿no? Pero sería bueno que el enfoque restaurativo también intentemos bajarlo a la tierra, pues, o sea, cómo se come ese enfoque en política pública, cómo se come ese enfoque ahora en contexto electoral, en exigencia a los gobiernos regionales, locales, de trascender a políticas concretas de aseguramiento del seguimiento y eficacia de las medidas socioeducativas. En otras palabras, sobre todo en los operadores del sistema de justicia juvenil, tenemos que avanzar más allá de lo declarativo y establecer alianzas estratégicas con otros órdenes gubernamentales para que lo restaurativo tenga sangre y carne en la vida de los jóvenes infractores, que por supuesto, como ha dicho bien José Sarabia, solo han tenido un problema en su vida, pues si no es el inicio de una carrera, pero puede serlo si no le damos realmente un tratamiento. En otras palabras, hay que repensar teoría del delito. Me gusta lo que ha hablado Teresa, creo que es su nombre, ¿no? Que precisa bien que el principio pues debe ser educativo, ¿no es cierto? Debe ser pensar en el joven antes que en el sistema. Entonces es un juez medio maestro, ¿no? Y por eso sus variables teóricas de la naturaleza del delito deben estar centradas en la vulnerabilidad. Gracias.
Muy bien. Gracias igual por esta constatación, ¿no? Digamos, dentro de este discurso teórico, filosófico de la justicia restaurativa y el otro extremo que puede ser también lo mediático. Así que estamos en un sándwich donde podemos encontrar, como decía Rosa, estas salidas para no estar en los extremos y quedarnos ahí, ¿no? Entonces, creo que es bien interesante esta reflexión también que se está dando. En el chat teníamos, antes de pasar a escuchar las últimas tesis de Carlos Tiffer, bueno, Patricia nos decía, pues considero que debe destacarse el nuevo enfoque de derechos humanos que los jueces y las juezas, así como los operadores jurídicos, deben respetar y considerar, ¿no? Esto ya lo ha puntualizado. Teresa Cárdenas también nos dice, es una percepción diferente de la conducta tipo penal orientada por el sujeto que la realiza. Es una persona que aún no alcanzó sus capacidades, en referencia al joven, por supuesto, para ejercer plena autonomía. De ahí la finalidad del sistema de justicia penal no es punitivo, sino educativo. Toda esta concepción del ciclo vital, las teorías del desarrollo humano, etcétera, entran dentro de estas concepciones. Alberto Pablo nos dice sobre la quinta tesis respecto de la consideración preponderante en la determinación de la sanción juvenil. En efecto, cada caso debe ser visto en particular, por cuanto un hecho delictivo nunca es similar a otro. La premisa, hay circunstancias que la diferencian, circunstancias personales, culturales, familiares, económicas, por tanto las sanciones no pueden ser similares aún siendo el mismo delito. Ya hemos visto que un delito de robo agravado contra la libertad sexual cometido por un adolescente no siempre puede ser sancionado con la misma medida socioeducativa. Por tanto, la predictibilidad de las resoluciones en materia juvenil es un tanto difícil. Así que tomar en cuenta esto, por favor. Evelyn Ceballos, a quien saludo y conozco ahí en Cusco, dice, bueno, dice, no tengo obvio, pero quería participar indicando que existen magistrados que vienen aplicando medidas socioeducativas considerando determinados criterios utilizados para adultos, como es la sumatoria de medidas. Tomen apunte de esto, por favor. En algunos casos refieren que los adolescentes por determinadas infracciones no tienen ningún tipo de beneficios, situación que limita a poder desarrollar acciones de reinserción a mediano plazo y evitar la institucionalización del adolescente en medidas por encima de los 6 años. Es complicado plantear un plan de tratamiento a tan largo plazo. Bueno, son los aportes que se han ido dando al chat. Ahora les invito, por favor, en la última parte a escuchar a Carlos Tiffer con las 4 últimas tesis. Siguiendo con la siguiente tesis, que es la tesis número 7, la intervención debe ser, la intervención penal, la intervención formal, debe ser subsidiaria para cumplir con otro principio importante que es la intervención mínima. Aquí resulta muy importante señalar primero que la convención establece para todos los países que son miembros o parte, como dicen, de este instrumento internacional, la obligación de los estados de adoptar medidas sin recurrir a los procedimientos formales o a los procedimientos judiciales. Es decir, la convención ordena a todos los países miembros recurrir a otro tipo de procedimientos para resolver los conflictos. También les recomiendo la observación número 17-02 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el parágrafo 135, que establece también la necesidad de lo que se conoce como las medidas alternas de solución de los conflictos. Por eso, la utilización de la justicia formal debe de ser... No, es la tesis anterior. Es esta, gracias. Por eso, la utilización del derecho penal juvenil
debe ser el reflejo de un derecho penal mínimo. Las instancias judiciales solo deben utilizarse para los casos realmente graves y esto se logra a través de la desjudicialización. Nada más para señalar, la desjudicialización debería desarrollarse en dos niveles a través de institutos procesales como la remisión, el criterio de oportunidad, las desestimaciones. En este primer nivel juega un rol fundamental las políticas de persecución del Ministerio Público. Es decir, el criterio de oportunidad, la utilización del criterio de oportunidad en esta justicia tiene que ser mayor que en la justicia penal de los adultos. Un segundo nivel es la conciliación, la suspensión del proceso a prueba o el tema de la reparación de los daños. Aquí es donde tiene cabida, y muy importante, las prácticas o los institutos de la justicia restaurativa. Creo que además también cuando se utiliza esta tesis de la intervención mínima o el carácter subsidiaria, se procura darle un sentido de justicia al conflicto. Es muy difícil esto, ¿verdad? Incluso a veces cuando se invoca la justicia es muy cuestionable porque sabemos la dificultad de hacer justicia, pero yo creo que es siempre una meta, no es sencillo, pero hay que procurarlo para tratar de buscar la mejor solución, no solamente para el infractor, sino que también para la víctima. Entonces, a través de estas formas de desjudicialización se puede procurar la justicia en el conflicto. La siguiente tesis, la tesis octava, es la pluralidad de respuestas o de sanciones que resultan obligatorias y deben de considerarse como primordiales. Aquí me gustaría exponerles en la siguiente filmina nada más algunas ideas, es decir, esta pluralidad de reacciones tiene que reflejarse en el ámbito legislativo, porque el proceso está regulado por el principio de la legalidad y por más que el juez quiera, por ejemplo, resolver el conflicto con diferentes reacciones o diferentes sanciones, por ejemplo, no privativas de libertad, tiene que contar con un catálogo amplio de las sanciones. Casualmente, el modelo tutelar, antes de los modelos de responsabilidad, precisamente encontraban a los niños como objetos de protección. En estos modelos se incorpora a partir, en el caso de Costa Rica, del año 96, bueno, en el Perú, en esta misma legislación del 90, un principio de responsabilidad. Es decir, las consecuencias, a pesar de que es una pluralidad de sanciones, por ejemplo, en el caso costarricense son sanciones socioeducativas, órdenes de orientación y supervisión, sanciones privativas de libertad, hay 14 tipos de sanciones, sin embargo, fundamentadas en un principio de responsabilidad. Y esto es muy importante porque yo creo que educar en la responsabilidad también es una responsabilidad de la respuesta que se dé frente a la comisión de una conducta infractora. Creo que sería inaceptable desde todo punto de vista que una persona, un adolescente, por ejemplo, como en nuestros países, frente a la infracción de una conducta delictiva, se responda sin un principio de responsabilidad. De tal forma que ese principio de responsabilidad sí tiene que tener un contenido y una finalidad de carácter socioeducativa y además tiene que haber una prevalencia de las sanciones socioeducativas. Este catálogo amplio de sanciones también tiene que establecer los criterios de determinación de las sanciones. La siguiente tesis, la tesis número 9, que ya se refiere al ámbito de la ejecución. Es decir, hay una importante fase de
el juzgamiento, que es la fase de ejecución o cumplimiento, que debe de ser solo una posibilidad, y cuando ésta tenga que cumplirse, debe realizarse también por órganos especializados. La ejecución o cumplimiento de una sanción también debe de realizarse. Por eso es muy importante que la ejecución, en primer lugar, sea el último recurso. ¿Por qué? Porque la mayoría de los conflictos deberían de resolverse a través de las formas de desjudicialización. Les decía que esta ejecución de las sanciones debe de también considerarse solo para los casos graves. Para la mayoría de los casos en los cuales las personas menores de edad están involucrados, y en casi todos los países, no es que los adolescentes cometen los casos más serios o más graves, pero tampoco me gusta ni minimizar ni tampoco sobrevalorar, sino que realmente hay que decir que también hay personas menores de edad involucrados en hechos graves. Pues hechos graves y delitos graves, precisamente para eso es que está la justicia formal. Y cuando tenga que ejecutarse una sanción, debe de ejecutarse también bajo el principio de la justicia especializada. Así como el primer contacto de un adolescente en un sistema de justicia, digámosle, la policía tiene que ser especializada, la última fase de ese proceso, que sería la ejecución de una sanción, tiene que realizarse también por órganos especializados. Muy importante que debe de utilizarse un principio de diversificación de la sanción en el ámbito de la ejecución. A pesar de que se impuso, por ejemplo, una sanción privativa de libertad, debe buscarse la forma para que esta sanción sea sustituida o modificada lo más pronto posible por una sanción no privativa de libertad o por una menos severa. También es importante contar con órganos especializados de la ejecución, especialmente personal calificado, como mencionaba estas reglas de Beijing que les mencionaba anteriormente, las reglas para la administración de justicia, que los servicios tienen que ser servicios especializados, y esta especialización se da a través de personal calificado, trabajadores sociales, educadores, psicólogos y centros. Esto es muy importante para mí, que tengan condiciones propias para el cumplimiento de los fines socioeducativos, es decir, centros que se asemejen más a una escuela que a una cárcel. Realmente es lamentable, y aquí soy muy crítico con Costa Rica, tenemos una población muy baja, pero privada de libertad, un centro que tenía muy buenas condiciones y que poco a poco se ha ido deteriorando y perdiendo ese carácter de centro formativo para convertirse cada vez más en algo que se parece a una prisión. Y esta especialización tiene que darse en el ámbito de la ejecución a través de planes individuales de cumplimiento, en donde se materialice las finalidades socioeducativas. Esta especialidad, por ejemplo, en la ejecución, tiene que verse en la convivencia, en los traslados, en la ubicación, en los permisos de salida, en el régimen disciplinario. Para terminar, la última tesis, la número 10, ya les dije que no eran todas las tesis de Lutero, sino que son apenas 7, son 10 tesis. Es una idea que está en este concepto, que es que la especialización es el mejor camino para lograr, yo creo, esta finalidad de reinserción social. Primero, decir que a través de la especialización se logra o se puede lograr los fines que se establecen en el ámbito legislativo, no solamente en el juzgamiento, sino que también en el ámbito de la ejecución, con una infraestructura adecuada, con personal calificado y también, hay que decirlo, con recursos suficientes.
Es decir, nuestros estados tienen que invertir en recursos. Por eso es tan importante que los recursos inviertan y se inviertan bien. Porque en países nuestros, que son países deficitarios, en donde siempre los recursos escasean, los recursos tienen que invertirse bien. Porque también no hay que olvidar que la mayoría de estos recursos provienen de los ciudadanos que pagan sus impuestos, o los que pagamos los impuestos. Y por esto es muy importante que la ejecución se lleve a cabo a través de planes individuales de ejecución, como les decía. Estos planes individuales de ejecución, y me gusta resaltar, porque son individuales, no son planes estandarizados. Yo soy muy crítico con esos planes estandarizados, con esas propuestas a veces de mediciones de riesgos, ¿verdad? Que tiene toda una lista de categorías y que se han hecho a través de diseños y a veces muy de moda, porque yo siempre he creído que todos nosotros tenemos debilidades, tenemos cualidades, tenemos fortalezas, tenemos diferentes formas de aprender, tenemos diferentes formas de cambiar. Es decir, el plan tiene que ser un plan individual, hecho a la medida. Es decir, es como un sastre, es decir, no puede ser que se le ponga cualquier camisa. Tiene que ser una camisa exclusiva, un traje especial para esta persona. Y como no hay una fórmula, no existe, no conocemos todavía cuál es exactamente el plan que funciona para lograr una reinserción social, entonces esto tiene que ser revisado, evaluado, modificado, variado y por expertos, por personas conocedoras del análisis de la conducta y especialmente de la conducta de los adolescentes. Creo que esta finalidad de la reinserción social, no solo comunal y familiar de los adolescentes, se puede lograr con el cumplimiento de la justicia especializada, y hay que siempre establecer una preponderancia de los fines especiales positivos que deben de tener estos sistemas de justicia, como la resocialización, la reintegración y la rehabilitación. Lamentablemente, en muchos de nuestros países hay muchos discursos de carácter retributivo o incluso, lamentablemente, que llaman a la discriminación, al odio. Todas esas vertientes que pueden tener manifestaciones en el ámbito legislativo o a veces en el ámbito judicial tienen que ser inaceptables. Me parece que el cumplimiento de los fines de esta justicia también debe de abarcar una respuesta integral. Es decir, no corresponde solamente a los órganos de la justicia, sino que también tiene que cubrir las políticas públicas y la participación familiar cuando sea conveniente y beneficioso para el adolescente, y también algo muy importante, que es la participación de la comunidad. Yo creo que podemos lograr un mejor derecho solo si logramos que en la justicia para los adolescentes realmente se cumpla con esta justicia especializada. Eso sería, y les dejo aquí en la última filmina mi dirección electrónica, por si tienen alguna duda, algún comentario, estoy siempre a la orden. Muchas gracias por la atención y nuevamente muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir estas ideas. Muy bien, entonces hemos terminado de escuchar la exposición de Carlos Tiffer, y la séptima tesis era: la intervención penal debe ser subsidiaria. La octava tesis es: la pluralidad de respuestas o sanciones resulta obligatoria y debe considerarse como primordiales las socioeducativas. La novena tesis: la ejecución o cumplimiento debe ser solo una posibilidad, y cuando ésta tenga que cumplirse, debe realizarse también con
órganos especializados. Y la última tesis que nos presentó Carlos fue la especialización. Es un camino efectivo a la finalidad legislativa de la reinserción social. Vamos a dejar, todavía tenemos algunos minutos todavía, así que las participaciones les pido, por favor. Buenos días con todos y todas. ¿Cómo está, Yo Caterina? quería comentar sobre la séptima teoría acerca de la intervención penal debe ser subsidiaria para cumplir con otro principio importante respecto a la intervención mínima. Han ocurrido eventos en que a veces el adolescente declara, ¿no? Reconoce respecto a los hechos denunciados y manifiesta estar arrepentido. Sin embargo, esta declaración es tomada para tener un elemento más para la acreditación de la comisión infractora, en vez de propiciar una solución de desvío. Entonces, es a partir de ahí que se tendría que dar la intervención de los asistentes sociales a fin de que se pueda propiciar pues la mediación, la remisión. Y se cumpla de esta manera pues la especialización, ¿no? Que es el inicio, el camino efectivo para la reinserción social, ¿no? La especialización tiene que ver desde el primer contacto que se tiene con el menor. Muchas gracias, Caterina, gracias por este aporte y este inicio, digamos, de contactos y de especialización. Teresa, por favor, le doy la palabra. Sí, Roberto, yo solo quería comentar y las últimas teorías que plantea Carlos Tiffer trae a la memoria aquel caso en el que Abraham Lincoln, en su condición de abogado, interviene en un caso de un adolescente infractor y se pregunta por qué hoy el Estado lo juzga por hechos cometidos, si en su momento no brindó las garantías de protección a este niño para protegerlo, para educarlo, ¿no? Es como una ironía, dos dimensiones, dos caras de una moneda, ¿no? Por un lado, no se cumplió las garantías de protección. Nosotros en la Constitución Política del Perú partimos en el artículo 4 sobre el Estado, tiene el deber de garantizar la protección de los niños, niñas y adolescentes, incluso frente a la deficiencia o falta de cuidados parentales, que en muchas de las ocasiones lleva a conductas infractoras por necesidad o por contextos, no dio una respuesta adecuada. Y producto de ese resultado, hoy día el sistema de justicia quiere intervenir para castigar, digamos, en un término simple, esa conducta infractora de la cual el Estado no cumplió con su deber, ¿no? Y esta reflexión nos invita justamente a contextualizar justamente las últimas teorías que nos presenta Carlos Tiffer. Gracias por permitirme compartir la reflexión. No, gracias, Teresa, por más bien llevarnos a esta política de protección muchas veces ausente y descuidada, ¿no? Y si hay una política de protección, por ende hay una política de prevención, ¿no? Y para entender esto que decía Teresa, la lógica del Estado, ¿no? ¿Qué pasa con esta lógica de ausencias, con esta lógica de desatenciones, ¿no? En la protección, en la prevención? Salvo cuando aparecen los jóvenes en contacto, en conflicto con la ley, aparece una lógica del Estado como responsabilizándose. Ahora me voy a ocupar de ti, ¿no? Esta parte es bien interesante, lo que está planteando Teresa, me parece muy importante. Raúl, buenos días y bienvenido. No, un comentario pequeño, ¿no? Mira, yo estoy ahora encargado del Centro Juvenil de Lima, ¿no? Yo trabajo para Pronacef, pero ahora tengo una encargatura de estar en la dirección, ¿no? Entonces, cuando nosotros miramos el día a día, bueno, los fines de semana siempre son los días de más ingreso de adolescentes, ¿no? Entonces, y vemos y analizamos con el equipo legal, el equipo interdisciplinario, ¿no? O sea, el internamiento preventivo o la sanción, esto en adultos no se daría definitivamente, pues, ¿no? O sea,
persisten. Mira, mi primer contacto con la justicia penal juvenil ya fue hacia el 2004, cuando hicimos con Tierra de Hombres este pilotito de justicia restaurativa, y ahí se hizo un diagnóstico, y muchas de las cosas que se encontraron en ese diagnóstico, que creo que también son de conocimiento de todos, no sé, pues persiste la policía no especializada, el tema de o sea, la indefensión total, o sea, no, o sea, o sea, el defensor público para validar un poco a veces algunas cosas que no deberían darse, ¿no? La mirada del momento, como decía el amigo Barrenechea, es la foto, ¿no? No es la película. O sea, Carlos Tiffer nos invita a pensar, pues, ese chico donde desde los 3 años, o desde que tuvo uso de razón, vio que la madre no hacía otra cosa que microcomercializar pasta básica, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos pensar en el hecho y no en el hecho concreto y no en la historia de vida de este chico? Entonces, hay temas pendientes, ¿no? Hay muchos temas pendientes, ¿no? Entonces, y concluyo diciendo que ni mano dura, que es un poco la que a veces vemos, ¿no? Y que a veces mediáticamente se juzga, ¿no? Ni tampoco la mano blanda de no hacer nada y que pobrecitos estos jóvenes y hay que ver qué hacemos con ellos, ¿no? Yo creo que, como algún momento leí un artículo, pues una mano hábil, ¿no? Que restituya derechos, que invierta más en políticas públicas preventivas, que mejoremos. No puede ser que Pronacept pues esté pasando el sombrero para poder fortalecer todo, ¿no? Todo el sistema. Entonces, yo creo que necesitamos eso y el involucramiento de otros también, ¿no? O sea, se ha hablado de los municipios. No puede ser posible que cuando tocamos puertas para atención en salud mental o temas de adicciones, bueno, no es nuestra competencia, no nos interesa, esta población no es nuestro objetivo, y seguimos haciendo pues una bolita de nieve que va creciendo frente a los problemas, y a veces lo que pasa es que el internamiento resulta siendo pues una medida diatrogénica, ¿no? Lo hemos discutido recientemente en grupo, ¿no? Llega por una situación de tocamientos indebidos que de repente puede funcionar muy bien en un SOA, y el chico adentro comienza a experimentar con marihuana, ¿no? Comienza a experimentar o a abusar con marihuana y a mostrar conductas violentas cuando ese chico pues no, el perfil o las características iban por otro lado, ¿no? Entonces, yo creo que hay temas pendientes. Estas 10 tesis nos ayudan creo que a pensar, reflexionar sobre lo que tenemos pendiente, sobre dónde podemos posicionarnos y desde lo que nos toca poder movilizar pues cosas para poder lograr un poco lo que sea al final, pues esta efectividad de la especialización en el tema de la reinserción. Eso de mi parte, querido Roberto. Muchas gracias, y gracias también por toda esta expertise y esta experiencia. Bueno, al comienzo dijimos hay que tomar apuntes, han salido temas realmente bien importantes, y no sé, me gustaría dejar la palabra a Bruno. Bruno, no sé si usted ha tomado algunos apuntes ahí para ver algunas líneas, pistas. Yo me he quedado picado con el tema de recursos, Estado, y sería bueno una investigación, por ejemplo, en términos de cuánto gastamos en medidas socioeducativas, de tratamiento y en seguridad, por ejemplo, en el sistema, ¿no? Bueno, Bruno, te doy la palabra, bienvenido. Bueno, hay un estudio de Terre des Hommes, ¿no? En la época de la comparación entre el sistema abierto y el sistema cerrado de costos. Supongo que habría que actualizarlo porque muchas cosas han cambiado. No, hay varios temas que me parecieron bien interesantes. Uno fundamental es la naturaleza de la justicia juvenil penal, ¿no? Podemos hablar de delito, que hacemos con la culpabilidad, responsabilidad, vulnerabilidad, como decía Rosa. El fin de la justicia, ¿no? Carlos recordó que la justicia es demasiado importante para dejarla nomás en manos de algunos especialistas, ¿no? Entonces, como comunidad, como él decía, ¿cómo puede participar? La idea de la subsidiariedad del sistema de justicia, ¿no? El sistema de justicia debería intervenir subsidiariamente y no como primer actor, ¿no? Lo que se dijo al inicio, no me acuerdo del que intervino para hablar de la especialización, ¿no? Que implica experiencia y capacitación. Me pregunto, bueno, ¿qué tipo de experiencia y qué tipo de capacitación tenemos? Digamos, todos
y las organizaciones participantes, ¿no? Me acuerdo el año pasado, al inicio del COVID, un colega de la universidad que era fiscal civil, le habían encargado para ver los casos, cuando estaba de retén, digamos, de ver los casos de penales juveniles, ¿no? Para hacerse presente, etcétera. Él era de civil, sin embargo lo mandaban a lo penal juvenil. Entonces, ¿qué nivel de especialización tenemos y qué mantenemos, ¿no? Alguien mencionó la rotación que hay, por ejemplo, en la policía, igualito creo que nos toca a nosotros también. La cuestión de los tiempos, ¿no? Una jueza habló de la espera de los jóvenes para tener una sentencia, ¿no? Que recuerda el tema del tiempo de Maribelov, ¿no? Que la experiencia del tiempo de los jóvenes no es la misma como la de los adultos. La cuestión de la justicia accesible y comprensible, ¿no? Creo que una sugerencia, tal vez entendí que no había tarea para esta semana, sin embargo no sé si en el Moodle, en la plataforma, se podía abrir sencillamente una página para para que los que no han podido expresarse hoy día puedan también expresar sus ideas, sus comentarios sobre las 10 tesis de hoy de Carlos Tiffer, ¿no? Sencillamente para abrir un diálogo, para tener en la plataforma un espacio para eso, como sugerencia nada más. Gracias. Gracias, Bruno, por estos aportes y bueno, abriremos un foro de manera libre y voluntaria también para que puedan dejar sus aportes. Nada, la próxima semana, bueno, hemos tenido un bloque de derecho jurídico y vamos a tener a Norberto Linsky. Él es un argentino muy conocido en el Perú también y él nos va a hacer como la transferencia, vamos a pasar de este enfoque de derechos a resiliencia, hablar de resiliencia de todo este ámbito de la vida, de los propios jóvenes, sus resistencias, sus esperanzas, etc. Y creo que esta va a ser una bonita forma de poder entrar a seguir a otros expertos que después en el curso vamos a tenerlos. Entonces, este próximo sábado tenemos todavía sesión. No se olviden que el sábado 16 hacemos un pare y después ya retomamos después. Les agradezco por estar presentes en esta sesión de trabajo y agradezco nuevamente a los organizadores, al vice, a la Universidad de Milán, al Poder Judicial y a OPA Niños Libres. Nada, nos encontramos la próxima semana.